En Cataluña cada vez son más las voces de catalanes orgullosos de ser españoles, voces que se alzan, personajes sin duda que han salido del armario del rodillo nacionalista. Pero esto no ha sido siempre así. Durante muchos años daba la impresión de que en Cataluña existía un lenguaje único, una ideología única, o se era nacionalista, secesionista y por tanto se apoyaba a Cataluña o uno sobraba en esa sociedad. Desde hace ya muchos años ha habido algunos pioneros que han sido capaces de enfrentarse a ese rodillo y a esa imposición nacionalista. Es la historia de la resistencia al nacionalismo catalán, una historia que merecía ser escrita y que finalmente lo ha sido. Ha sido escrita por Antonio Robles, que ha hecho un auténtico compendio de lo más documentado acerca de esa historia que él ha iniciado en 1979 y la ha llevado hasta el año 2006. Hoy, Antonio Robles nos acompaña en El Gato al Agua para hablarnos de la historia de la resistencia al nacionalismo en Cataluña. Señor Robles, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cuándo cree usted que se inicia esa resistencia al nacionalismo en Cataluña? Usted lo ubica en 1979. Lo ubico en el 79 porque fue por primera vez cuando alguien que curiosamente después se haría famoso y hoy es un auténtico demonio para el nacionalismo catalán, y era un simple profesor de lengua y literatura castellana absolutamente desconocido, un chico joven y con muchas ambiciones intelectuales. Pero hoy en día, como usted dice, muy conocido y con tertulia habitual del Gato al Agua. Con otra ideología, que entonces era de izquierdas, que era Jiménez Los Santos, y escribió un libro, lo que era de España, que fue premiado. Y sin embargo después el nacionalismo intentó eliminar ese libro, esas cosas que allí se decían. Y fue por primera vez en el 79 cuando se empezaron a decir estas ideas, las ideas que ponían en cuestión la buena fe del nacionalismo, la buena fe del catalanismo para una convivencia en paz y plural, ¿no? Federico Jiménez Los Santos pagó caro esa valentía de decir lo que pensaba frente al nacionalismo. Le cogieron los de Terra Lliure y le pegaron un tiro en la rodilla. Cierto, al salir del instituto en Santa Coloma, con una compañera, lo secuestraron en coche, lo llevaron a un descampado, teóricamente creía que lo iban a matar, lo ataron a un árbol y después de hacerle toda una serie de catalanismo, pues le pegaron un tiro en la rodilla y afortunadamente no se desangró porque la compañera se logró desatar y una serie de coincidencias absolutamente beneficiosas. Consiguió pedir ayuda, efectivamente. Exacto. Porque hoy en día mucho nacionalista catalán dice no, es que en Cataluña el soberanismo nunca se ha defendido por las armas ni con la violencia, a diferencia de lo que ha ocurrido en el País Vasco. Pero que ya está, se olvidan que Terra Lliure utilizó las armas, nunca se convirtió en una banda que derramó tanta sangre como ETA, pero que también se utilizó la violencia hasta que se dieron cuenta que tenían sistemas mucho más efectivos, ¿no? Sí, porque hay que reconocer que el nacionalismo, el catalanismo y el secesionismo, que son conceptos teóricamente distintos, pero que ya no son distintos, es bastante inteligente. Ha jugado con la buena fe de la gente, ha jugado siempre al escondite, con aquello que era lo contrario de lo que el franquismo teóricamente como imagen daba, ¿no? Democracia, tolerancia. Todos esos conceptos que ha utilizado el pacifismo en general, ¿no? Entonces, se dieron cuenta en un momento que si seguían por la senda del País Vasco, es decir, Terra Lliure, ETA, etc., la clase media catalana no los iba a seguir. Y entonces optaron por un camino absolutamente pacífico. Eso es verdad. El propio Pujol siempre... yo creo que es el único tema que Pujol ha estado claro y ha sido decisivo, ¿no? Nunca quiso la violencia, aunque quisiese otras cosas. En alguna ocasión utilizó la retórica de los muertos, cuando yendo a Madrid decía ¿cuántos muertos tengo que poner encima de la mesa para que me hagáis caso? Ciertamente, pero yo no lo dejo ahí vivo por ninguna parte. Sin embargo, yo creo que hay que reconocer que sí que ha aportado algo positivo en este aspecto, y él siempre estuvo en contra y en algunos momentos decisivos estuvo en contra de la violencia. Y afortunadamente en el nacionalismo catalán no es violento, lo cual no quiere decir que no esté infectado de violencia, de odio, de resentimiento, que generaciones actuales o futuras pudiesen revertir en violencia física real, ¿no? Sí, hay otra violencia de la que luego hablaremos, que efectivamente incita al odio. Que de hecho la violencia psicológica que el nacionalismo ha utilizado en muchos casos es
peor aún porque esclaviza las mentes mucho más que la violencia de la sangre del País Vasco. Pero volvamos a la historia de la resistencia al nacionalismo en Cataluña. En este libro hay muchos protagonistas, algunos conocidos, Federico Jiménez Los Santos, otros de los que hablaremos, pero hay muchos protagonistas anónimos. Por ejemplo, aquellos padres que empezaron luchando porque querían escolarizar a sus hijos en español, en castellano, y que se estrellaron contra el muro de un gobierno que les obligaba absolutamente a la inmersión en el catalán, quisieran o no quisieran. Cierto. Y esto ocurrió desde el principio. No así con Tarradellas, que tuvo siempre claro que castellano y catalán eran dos idiomas españoles, dos idiomas catalanes, y por tanto debían ser respetados. Pero en cuanto entró Pujol en la Generalitat en 1980, enseguida empezó una inmersión no declarada, a través de 2 horas primero en catalán, con una campaña que se hizo famosa, la normalització del català, la Norma, una chica simpática, que nos vendió y nos engañó, digámoslo así, a todos, creyendo que se trataba de recuperar una lengua perseguida por el franquismo. Y justamente había que recuperarla, ¿no? Pero la normalización solo era uno de tantos eufemismos que ha utilizado el catalanismo para imponer sus criterios, que son monolingüistas, en un intento de excluir la lengua catalana. Y en ese aspecto, desde 1983 más o menos, que sale ya el estatuto y la primera norma de inmersión no legal, nunca lo ha sido, no lo es ahora ni nunca lo ha sido, pero por lo menos ya hubo por parte del nacionalismo un intento de convertir la inmersión implicando a los padres en aquellas zonas que curiosamente eran las castellanohablantes, ¿no? En Santa Coloma empezó, por ejemplo, ¿no? Y trataron de, con estas frases, si su hijo no aprende catalán no tendrá el día de mañana trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso fue la puerta de entrada falsa para prohibir, que esa es la palabra, el castellano en las aulas, que es exactamente lo que es la inmersión, prohibir la posibilidad que el castellano pueda ser una lengua vehicular o docente para enseñar a los niños. Algunos padres se rebelaron y tras larguísimos años de luchas legales finalmente consiguieron sentencias favorables del Supremo, del Constitucional, pero lo que jamás imaginaron es que el gobierno de la Generalitat no iba a acatar las sentencias. Exacto. Yo me puedo sincerar, es decir, a principios de los 90, cuando esas sentencias ya eran muchas, empezaron en el año 82, en el año 86, etcétera, que la gente no lo conoce. Por eso ese libro tiene muchas cosas ocultadas expresamente, ¿no? En todo ese tiempo ha habido muchísimas sentencias que no se han cumplido y la gente se ha enterado prácticamente en el 2010, cuando el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo dio las primeras sentencias fuertes. Pero en realidad, en 1994, en la sentencia 337 del Tribunal Constitucional, ya dejaba clarísimo, que en Cataluña había 2 lenguas oficiales, catalán y castellano, aparte del aranés, y las 2 eran igualmente lenguas docentes, y ninguna podía ser ni exclusiva ni excluyente. Y lo dejaron claro, pero ellos controlaban los medios y mentían. O sea, lo que los tribunales decían, ellos lo borraban en los medios. Y la gente, incluso los propios políticos, muchas veces no lo sabían. Yo me acuerdo, puedo contar una anécdota, que siendo diputado de Ciudadanos, y enfrentándome a una persona de Esquerra Republicana de Cataluña sobre este tema, bueno, es que lo que yo le estaba diciendo, lo que le estoy diciendo ahora, simplemente no lo sabían. Es decir, ellos mismos se alimentan de sus propias mentiras y ya nunca se sabe exactamente el origen de ellas, ¿no? Pero lo cierto es que en Cataluña, si se hiciera una encuesta y se le dijese la inmersión es constitucional, pues una inmensa mayoría de catalanistas dirían que sí, y sin embargo es ilegal. No existe nunca ninguna sentencia, ni del Constitucional, ni de ningún otro tribunal, que haga de la inmersión algo legal, sino todo lo contrario. Y sin embargo estamos así. Ha hablado usted de Ciudadanos. Albert Rivera ahora es de los pocos que utiliza el idioma castellano en el Parlamento de Cataluña. En los inicios de este Parlamento, cuando existía hasta el Partido Andalucista representado en el Parlamento de Cataluña, se podía oír algo de castellano, de idioma español, a un diputado del PSC, a uno del Partido Andalucista. Después, durante muchos años, solo el catalán. Pero hubo una ocasión, y lo pone en su libro, corría el pleno del miércoles 30 de octubre de 1996, cuando un diputado del Partido Popular Catalán en el Parlamento de Cataluña subió al atril del Parlamento para realizar su turno de réplica y habló en castellano.
Se trataba de Julio Ariza, Exacto. que hoy es el presidente del Grupo Intereconomía. Fue el primer diputado del Partido Popular que en Cataluña se atrevió a utilizar el castellano en el Parlamento catalán. Todo un hito. Exacto. Él intervenía siempre en catalán, como todo el mundo. Era una cuestión casi religiosa. Y ese día se le ocurrió. Yo le he preguntado por qué. Bueno, no tenía un motivo aparente, pero lo cierto es que lo hizo, ¿no? Bueno, se armó la trifulca, ¿no? Una docena de diputados de CiU salieron indignados, toda Esquerra Republicana salió, los del Partido Independentista de la Pilar Rahola y Colom salieron indignados, y uno de los diputados de CiU, Aymerich, indignado también, dice: això no, sisplau, això no, que hi ha nens, ¿no? Eso no, por favor, que hay niños, que hay niños. En ese momento, en la tribuna de invitados, había un colegio, pues en la sesión del hemiciclo, ¿no? Cada uno, el espectador, que traduzca lo que estamos diciendo, lo que estamos contando, y qué mentalidad, qué atmósfera puede alimentar esa mentalidad, ¿no? Y lo que es peor, lo que es peor, una cosa más, las declaraciones posteriores de gente como el actual defensor del pueblo, pues vinieron a corroborar que eso de hablar en castellano allí estaba muy mal, y además era una provocación, etcétera, etcétera, ¿no? Son declaraciones que se recogen ahí, datadas, porque el libro tiene una cuestión creo que importante. Cada una de las cosas que ahí se dicen están datadas, documentadas, etcétera. Hay muchísimas más, pero cuando yo no he podido documentar una cosa no lo he puesto, ¿no? Sin embargo, todas estas están documentadas. Sí, la verdad es que más allá de una agradable lectura se convierte en una auténtica enciclopedia, el libro de consulta para conocer nuestra historia reciente. Una historia en la que muchos catalanes han permanecido ajenos durante muchísimo tiempo. Al principio, argumentando que el franquismo había prohibido el catalán, se argumentó eso, la normalización del catalán, los catalanes lo encontraron lógico, los elementos identitarios les pareció lógico. ¿En qué momento se empezaron a dar cuenta algunos catalanes que estaban siendo víctimas de un adoctrinamiento que iba a conducir a la situación en la que hoy nos encontramos? Ha habido muchos momentos. En realidad, si uno como ha estado desde el principio, ha encontrado siempre la misma anécdota. Cuando alguien se incorpora a eso que es salir del agua y desinmersionarse de esa realidad, cree que es la primera persona, cree que son los primeros que se dan cuenta de eso, ¿no? Antes ha habido un montón de gente que se ha ido dando. No ha habido un momento determinado que digas, a partir de ese momento todo el mundo se ha dado cuenta. Es que ahora mismo todavía no se han dado cuenta mucha gente. Bueno, el presidente de gobierno, si se ha dado cuenta, todavía no está haciendo lo adecuado. Es decir, en España, por ejemplo, el propio Albert Boadella, que en este sentido hemos trabajado juntos en este campo, ¿no? Hacía unas declaraciones hace poco, que en Madrid, que en España todavía no se habían dado cuenta, es decir, no solo en Cataluña, pero en Cataluña ha sido tal la propaganda, alimentada por toda una atmósfera franquista, repudiada en Cataluña de una manera especial, que ha hecho posible que se pudiera vender cuentos, relatos, que hicieran posible, creíble, que todo aquel que defendía el castellano, la cultura española o cualquiera de estas cosas, necesariamente era un facha. Concepto facha, ¿no? Todo esa simplificación de la vida, ¿no? Curiosamente, los primeros que empezaron a luchar con esta resistencia eran gente de izquierdas. Es curioso, el manifiesto de los 2300 del 2001 está encabezado por gente de izquierdas. Lo escribió Santiago Trancón, del PSOE. Quiere decir que no eran precisamente lo que ellos creían que era un típico franquista. Nunca lo han sido, pero ellos han conseguido introducir este tipo. Me acaba de mandar mi hija esta mañana un WhatsApp y dice: papá, ¿esto puede ser verdad? Y enseguida le he dicho: no, hija mía, esto seguro que es una manipulación flagrante. Me había enviado una foto de un chico que yo no lo reconozco como tal, un joven Rivera con el brazo en alto, en plan fascista. Y digo, bueno, ¿esto qué es? ¿Hasta dónde llegan? Bueno, esa metáfora les puede servir para que sepan lo que hemos pasado durante todos estos años. Nos han negado la sal, la sangre,
todo, absolutamente todo, y han utilizado a la gente en este sentido, ¿no? El TV3 es yo no sé cómo catalogarla ya, porque me faltan ya palabras, es inefable la manera de manipular que tienen este tipo de televisiones. Pero lo cierto es que allí hay una mayoría de personas que dirigen la política, que son, digamos, que son ejecutores de la política, que tienen poder, que ejercen tal ascendencia sobre la población, que ejerce también el poder, que no hay manera. La lástima es que allí ha habido una desconexión entre lengua y poder, entre cultura y poder. Curiosamente, esa desconexión, o esa, mejor que desconexión, ese desbarajuste, ese desajuste entre una cosa y la otra, está determinado porque los que tienen poder en Cataluña, los que están en el Parlamento, los que están en las instituciones, etcétera, es la minoría del 28,89% que votó sí a la independencia. Y desgraciadamente, en unas elecciones posibles, perdón, en un referendo posible, nunca lo ganarían, como no han ganado ese. Pero sin embargo, en las próximas elecciones seguirán ganándolas. ¿Por qué? Porque solo votan ellos. Pero ¿cómo es posible que en esta campaña de adoctrinamiento un gobierno de una comunidad autónoma, como es el caso de Cataluña, haya incluso llegado a falsear la historia para tratar de venderla en función de sus intereses? Bueno, yo creo que el catalanismo viene haciendo una lucha de resentimiento de hace muchos años. En algunos casos tenía una justificación real. No hay que olvidar que el catalán ha sido prohibido, ha sido desautorizado oficialmente en el franquismo, y eso ha sido utilizado por la gente para generar odio y convertir a España en una especie de colonia que todo lo hace mal, ¿no? Y que coloniza al pueblo de Cataluña. Explicar, hay muchas teorías, yo en el libro pongo todas las teorías del mundo, ¿vale? Con datos. Pero al fin lo que importa son los sentimientos, y lo que están haciendo es manejar los sentimientos a través de la manipulación de los datos. Ellos manejan los datos de la historia como quieren, y cuando una persona, Nietzsche decía que lo que ha entrado por los sentimientos en tu mente, en tu corazón, es imposible quitarlo con la razón. Aunque nosotros decimos como ilustrados, la razón y los datos hay que ponerlos encima de la mesa para evitarlos, ¿no? Y de hecho estamos ganando esa batalla, se está deshaciendo, entre otras cosas porque por primera vez, yo creo, antes me lo preguntaba y ahora sí se lo respondo, yo creo que prácticamente en el año 2012, cuando ya salieron a la calle, ya se quitaron la careta, creyeron que tenían la posibilidad de ganar, y más que alguien le dice que es inteligente, para mí me parece que es un botarate, consideró que podía tirar el rebaño hacia adelante y ganar esta partida. Bueno, la han perdido por completo, pero han hecho una cosa mucho peor. La gente se ha dado cuenta, incluso en el resto de España, no todos, pero ya se han dado cuenta. Y en Cataluña también. Y cada día, yo esto lo noto constantemente, yo doy clases y las cosas han cambiado. Hace 3 años, de golpe y porrazo, los alumnos se convirtieron en el independentismo todos, como se hacen de la Nike o de cualquier otra marca comercial, ¿no? Y de golpe y porrazo también empiezan a desinflarse. Y lo cierto es que hoy se puede hablar realmente de que ellos no ganarían nunca, matemáticamente no ganarían un referéndum, por lo menos eso, aunque seguirán ganando por algún tiempo las elecciones autonómicas. Y déjeme